Hola, estás escuchando Brandiorismo, un podcast para interioristas y decoradores. Un podcast que va de branding, de marca personal, de diseño, pero que sobre todo va de aprendizajes y reflexiones que quiero que te ayuden con tu estudio y tu emprendimiento. Voy a contarte de tú a tú lo que hay detrás de una marca redonda y quiero enseñarte a utilizarlo con tu negocio de forma estratégica. Quiero que te sirva de inspiración para que algo haga clic en tu cabeza y puedas ponerlo en práctica con tu estudio. Soy Elena Losada, Elena con H, y estoy especializada en branding y diseño de marca para el sector del interiorismo y la decoración. Soy una loca de la cultura japonesa y no sé vivir sin pintar, diseñar o crear. ¿Te quedas a escucharme? Hola, brandiorista. En este primer episodio quiero contarte un poco mi historia, qué es lo que ha hecho que me decida a crear este podcast, y también quiero que sepas cómo me gustaría ayudarte con él si eres diseñadora de interiores, si eres decoradora o si eres homestayer, incluso si eres del sector creativo como yo y te dedicas a otras cosas como el diseño, el arte, el grabado, el dibujo. Me gustaría ayudar a toda esa gente. No sé si a lo mejor es una idea loca mía, pero este podcast me encantaría que estuviera en tu lista de favoritos si eres de alguno de estos sectores. Vamos a ver, voy a empezar por el principio. Lo primero de todo te tengo que contar mi historia y un poco de mi vida, mi trayectoria, porque por mucho que sea algo muy típico, yo soy una fiel defensora de la marca personal y para mí la historia que hay detrás de una marca es un básico. Así que tengo que empezar por ahí y necesito ponerte en contexto y que sepas un poquito de dónde he salido, cómo he llegado hasta aquí, y al final, a mí de lo que me gusta hablar es de esto, es de branding, es de historias, es de la base y necesito que sepas quién soy. A ver, voy a empezar remontándome hace mucho tiempo. Cuando yo era pequeña, estaba siempre rodeada de lápices, de pinturas, de óleos, de lienzos. Mi padre se dedicaba a este mundo, mi padre era ilustrador, trabajaba en una editorial, pero además pintaba y estaba todo el día ahí, entre papeles, lápices de colores, acuarelas, y claro, yo crecí en ese ambiente y yo copiaba lo que veía. Al final me pasaba el día dibujando. Cuando tenía unos 16 años, mi padre trabajaba en una editorial pequeñita y entré como becaria en esa editorial para ayudar por las tardes a la salida del cole a clasificar, ordenar, todas esas labores de becaria básica, y estuve muy poquito tiempo, la verdad es que estuve poco tiempo, pero la verdad es que allí empezó un poco todo porque empecé a ver cómo se trabajaba dentro del mundo editorial, cómo los diseñadores creaban las colecciones, cómo manejaban programas vectoriales, cómo ilustraban, un poco cómo era todo ese mundo, que hizo que me enamorara del diseño por ordenador y empecé por mi cuenta a estudiar programas vectoriales, a estudiar Photoshop y a formarme un poco por mi cuenta en todo ese tipo de programas y un poco en el mundo del diseño, mucho antes de plantearme ni siquiera qué carrera iba a estudiar. Poquito tiempo después, mi padre dejó de trabajar en esa editorial y montó una empresa familiar, una agencia de servicios editoriales, donde yo también empecé a trabajar en paralelo a mis estudios y iba haciendo pequeñas colecciones, aprendí a maquetar, aprendí a crear proyectos y iba ayudando con ilustraciones, con diferentes, con lo que yo podía, iba aprendiendo poco a poco. Así que en ese momento yo seguía estudiando, llegó el momento de elegir una carrera, me presenté al examen de Bellas Artes, lo aprobé y empecé a estudiar esa carrera hace mucho tiempo. Pero cuando llevaba 2 años ahí, no estaba muy contenta, a punto de abandonar, y un día, yendo en el metro, leí en un periódico que la escuela de la Real Casa de la Moneda tenía, que yo no sabía, una pequeñita escuela
y hacían una especie de diplomatura propia de 3 años en la que si te presentabas a un examen de ingreso y aprobabas, te becaban para estudiar esos 3 años allí, diseño y grabado. Y yo vi la luz. Me pareció que era lo que yo necesitaba en ese momento. Me apetecía mucho seguir aprendiendo y decidí presentarme al examen de ingreso. Lo aprobé y entré a estudiar en esa pequeña escuela. A la vez que en paralelo seguía con la carrera de Bellas Artes. Pero esa escuela la verdad es que fueron 3 años maravillosos donde conocí a gente con la que tuve muy buena relación, profesores que te enseñaban todo lo que sabían, clases de 12 alumnos donde podías desarrollarte, donde podías experimentar, y la verdad es que tengo muy buen recuerdo de aquella etapa. Después de esos 3 años, que por cierto recuerdo como una auténtica también paliza, porque iba a un sitio de 8 a 2 o 2 y media y al otro de 3 a 10 de la noche, y la verdad es que era un palizón, pero la verdad es que era muy feliz y estaba aprendiendo muchísimas cosas y dedicándome a lo que yo de verdad quería, que era todo el mundo relacionado con el arte y con el diseño. Y pasaron esos 3 años, continué estudiando mi carrera, que todavía no había terminado porque al hacer las dos a la vez se me alargó un poco la historia. Entré como becaria también al acabar en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Estuve allí, creo que fueron 6 meses. Y cuando se acabó no tuve el problema que solía tener casi todo el mundo de tener que ponerse a buscar un trabajo, porque yo ya estaba desde hacía muchos años trabajando en paralelo y ayudando a la empresa familiar. Así que simplemente continué ayudando, creando colecciones, empecé a llevar también algunas revistas que salían a los kioscos. Yo me encargaba de gestionar los colaboradores, los ilustradores, de crear colecciones. Así pasé un tiempo, en paralelo me iba formando, fui haciendo también formaciones de diseño web, certificaciones, porque yo no me sé estar quieta y me encanta formarme, me encanta aprender constantemente. Pero bueno, después de varios años ya decidí, bueno, también de algunas cuestiones personales que nos pasan a todos alrededor de los 30, decidí que era hora de ponerme por cuenta ajena y eché para varios trabajos, y en la primera entrevista que me hicieron me cogieron como responsable de diseño para una pequeña empresa y allí me encargué de cambiar toda la imagen corporativa de la empresa, desde el logotipo a todo el diseño de la página web, todas las comunicaciones que hacían. Pero después de ese tiempo yo echaba mucho en falta poder tener tiempo para poder pintar, para ir a mi estudio a poder pintar, dibujar, a seguir grabando. Así que decidí que iba a dejar ese trabajo, iba a montarme por mi cuenta como diseñadora freelance. Así que dejé la empresa y me monté por mi cuenta en una habitación de mi casa. Empecé a trabajar. He de decir que no empecé de cero, ya tenía clientes, amigos, conocidos que llevaban ya varios meses encargándome cosas, encargándome logotipos, encargándome páginas web. Entonces no empezaba de cero, yo ya tenía algunos clientes con los que estaba trabajando en mi tiempo libre. Y esto fue hace 8 años, va a ser ahora. Y empecé poco a poco con mi propio negocio. Pero llegó la famosa pandemia y la verdad es que todo se paró. Y cuando digo todo se paró es que me quedé absolutamente sin nada de trabajo, porque muchos de mis clientes cerraron, otros se quedaron en stand-by y dejaron de encargarme todo lo que teníamos programado. Así que me vi metida en casa como casi todo el mundo, pero encima no tenía trabajo cuando yo era una persona que se dedicaba al negocio 24 horas los 7 días de la semana. Así que decidí que no podía quedarme así y empecé a formarme de nuevo, empecé a investigar y me replanteé por completo mi propio negocio para que no volviera a ocurrir lo que me había pasado. Y en
esa etapa de formación, de aprender, me di cuenta de que había montado mi negocio sobre una base que no existía, que lo había hecho todo al revés, que tenía que haber empezado por un plan de negocio, tenía que haber empezado creando una marca, una estrategia, y todo eso me lo había saltado. Sabía que había que hacerlo, pero los clientes, el trabajo del día a día me había ido llevando y no me había parado a crear la base. Así que empecé a trabajar en mi marca personal, a crear una estrategia, a hacer un plan de negocio, a crear unos objetivos. Es como si hubiera empezado de cero otra vez. Y eso me hizo replantearme a quién me dirigía y que me quería especializar en un sector creativo donde yo pudiera, con mi experiencia y con lo que yo había pasado, enseñar a otras emprendedoras, a otras personas que estuvieran en mi misma situación o parecida, a evitar todos esos errores que yo había hecho para que fueran más rápido y que tuvieran éxito con su negocio mucho antes, y que además de seguir diseñando y de seguir creando imágenes corporativas, de dedicarme al branding, poder ayudarles con su marca personal desde cero, como yo mejor sabía hacer, y desde la experiencia y desde el error, que al final es lo que te hace aprender. Me especialicé y me centré en el sector del interiorismo y la decoración porque había trabajado con algunas empresas de este sector y me había dado cuenta de que teníamos muchas cosas en común, éramos personas creativas, éramos personas a las que nos gustaba aprender, que casi todas pasábamos por una fase muy parecida, que empezábamos con unos clientes conocidos, amigos, creando proyectos para ellos, y de repente teníamos, como me había pasado a mí, que un negocio sin darnos cuenta, pero se nos habían olvidado esas bases, y yo quería ayudar a este sector con el que me encontraba tan en consonancia, lo que pensaba y sigo pensando, que tenemos muchísimas cosas en común. Quería ayudarles con su marca personal, con su branding, a tener una estrategia y a poder avanzar en su negocio, sabiendo cómo atraer clientes, conociendo qué pasos tenían que seguir para ir de una forma mucho más rápida hacia sus objetivos, hacia su visión. Y ese es un poco el concepto también con el que nace el nombre de este podcast, que para mí no es solo el nombre de un podcast, para mí es todo un movimiento, que es el brandiorismo, porque quiero que todas estas personas del sector creativo, que si eres interiorista, si eres decoradora, aprendas cómo utilizar el branding, cómo tener una marca personal potente, cómo tener una marca redonda para poder avanzar, para no tener que estar trabajando 24 horas los 7 días de la semana, para poderte distribuir bien el tiempo, para saber dónde buscar y encontrar esos clientes, para que sepas cómo posicionarte dentro del sector. Y quiero crear ese movimiento que integre el branding y el interiorismo en un solo concepto, porque es que no quiero que haya nadie de este sector que no sepa todo el potencial que tiene su marca personal y que tiene un buen branding, saber mostrar fuera todo eso que tienen dentro, y que hay veces que si no te ayuda alguien de forma externa no consigues sacarlo, porque por muy buen profesional que seas, puede ser el mejor, si no sabes contarlo al exterior, va a ser difícil que vengan clientes, va a ser difícil atraer proyectos con los que al final disfrutes trabajando. Pero además hay un punto más un poco personal en este concepto de brandiorismo, el juego de palabras de branding, ismo del final de interiorismo, pero además se suma el concepto de ismo como los movimientos de vanguardia de principios del siglo XX, porque para mí también es muy importante ese concepto de creatividad, y me gustaría reivindicar también con ello cómo los que nos dedicamos al mundo de la creatividad, de las artes plásticas,
del diseño, de la decoración, hay veces que por lo menos en mi país se nos considera como bichos raros que más que una profesión tienen un hobby. Yo personalmente estoy un poco cansada de que cuando le digo a alguien que me dedico al diseño, que me dedico al arte, piensen que eso no es una profesión, que el concepto general sea que del arte en España no se vive, que solamente hay 4 que destacan y que solamente se puede vivir del arte y de la creatividad como los grandes una vez has muerto y que tu obra solo va a valer cuando tú ya no estés aquí. Y la verdad es que son unos conceptos que me ponen un poco nerviosa y que me sacan un poco de mis casillas porque no entiendo por qué no se nos valora igual que se puede valorar a otras profesiones, a un abogado, a un economista, porque sinceramente creo que sin arte, sin decoración, sin creatividad y sin diseño seríamos mucho más infelices. Aparte de muchas otras cosas que, bueno, me las guardo para mí. Así que para mí este concepto de brandiorismo va mucho más allá del branding, va mucho más allá del interiorismo. Quiero que sea un movimiento reivindicativo hasta donde yo pueda, que quizá sean cosas mías y un sueño un poco lejano, pero me gustaría que la gente dejara de pensar que las profesiones creativas son un hobby. Quiero aportar mi granito de arena a todas estas emprendedoras valientes que han decidido apostar por su creatividad como base de su negocio y ayudarlas con lo que yo puedo, con lo que yo sé, con el branding, con la creación de sus marcas personales, a tener un negocio rentable, de tener un negocio en el que puedan decir vivo de esto y no es un hobby. Así que mi idea es que este podcast se convierta en un sitio un poco personal, un poco íntimo, un sitio de confianza, donde además de contarte toda la teoría que hay detrás del branding, de la marca personal, quiero entrevistar a gente que te pueda aportar todo su conocimiento, pero también quiero contarte ese otro lado que no es la teoría, que es la práctica, que son los errores, que son aquellas piedras con las que yo me he tropezado, para que tú cuando las veas las saltes y puedas ser un poquito más rápido y un poquito mejor con tu emprendimiento, con tu negocio, con tu estudio o con lo que de verdad te llene y con lo que de verdad disfrutes. Hemos llegado al final por hoy. Gracias por sacar este ratito para escucharme. O como dirían en japonés, arigato gozaimasu. Te espero en el próximo episodio. Y porfa, si te ha gustado, suscríbete o envíaselas a compi de profesión a la que crees que le puede ayudar. Un abrazo.